Bueno, seguimos. Vamos ahora al ejemplo 2, que dice la derivada en x igual a 3. Vamos a ver. La derivada con la definición que vosotros queráis. Por ejemplo, si usamos esta, hay que elegir una de las dos. Las tendréis delante, me imagino. Yo tengo una pizarra diminuta. Por tanto, tenéis que tener vosotros las definiciones delante. Mirad. Me acabo de copiar esta definición. Vamos a ver. Me acabo de copiar... Ah, bueno, es que estoy en otro cuaderno, vale. La definición donde x sub 0 le llama 3. Bueno, es que estamos en x sub 0. Y entonces es esta definición de derivada. Que lo voy a borrar enseguida, ¿eh? Que la habréis buscado. De las dos definiciones que hay, una es esta. Da igual coger una que la otra, ¿eh? F de x sub 0, f' de x sub 0, ¿de acuerdo? Ya sabéis que la derivada se pone f' y se calcula este límite. No sé si os estáis dando cuenta ya del rollazo que esto va a suponer, porque calcular un límite cada vez que tenga que hacer una derivada, y esto es la derivada en el 3, pero nos podrían haber pedido la derivada en el 3,1, en el 3,2, en el 4, en el 5, en el 6. Es una auténtica locura. Bueno, enseguida habrá que buscarse la vida y habrá que buscar una forma más cómoda. Pero como es la primera vez, quiero que veáis por qué realmente, y bueno, y porque a veces hay que usar esto, por qué realmente esto es complicado. Vamos a ver. Es cuestión de en donde pone f de x poner su valor y donde pone f de 3 poner su valor. Como la función es x cuadrado, pues f de x es x cuadrado y f de 3 es 3 al cuadrado. ¿Vale? Entonces esto será igual al límite cuando x tiende a 3. Ay, perdón, ¿qué estoy diciendo? No. Lo primero es sustituir. Sustituir por 3. Y os sale 0 arriba y 0 abajo, ¿verdad? Indeterminación. Y estas ya sabéis cómo se hacen. Factorizando. Esta te lo está pidiendo a gritos que pongas x más 3 por x menos 3, ¿verdad? Y ahora ya cuando metes un 3 sale 6. Pues ya tenemos la derivada. ¿De acuerdo? Por cierto, ¿qué significa eso? Aunque aquí no lo pregunta ni nada. Mirad la función x cuadrado otra vez, ¿no? Si yo tengo aquí la función x cuadrado, que sé que es así, y la derivada en el 6, perdón, en el 6 no, en el 3, ¿no? La derivada en el 3, en el punto 3, lo que sea. En este caso, 3 por 3, 9. El que sea, en el punto 3, en x igual a 3. Imagínate, en x sub 0 igual a 3. Tú imagínate que esto fuese una función que me estuviese hablando aquí. Esto ya no se copia ni nada, o se copia en una parte, ¿eh? Tiempo en horas y espacio en kilómetros, ¿vale? Es decir, 9 kilómetros son los que llevo recorridos cuando ha transcurrido 3 horas, ¿vale? ¿Qué significa entonces que la derivada aquí sea 6 kilómetros hora? Significa que yo, si miro la agujita de la velocidad en ese momento, transcurridas las 3 horas, voy a 6 kilómetros hora. Eso es lo que significa. A lo mejor antes o después, pues voy más rápido o más lenta, yo qué sé. Pero justamente decirme que la derivada es a las 3, en el momento x igual a 3 es 6, lo que me están diciendo es el ritmo de cambio. Una velocidad es un ritmo de cambio. Cuando uno dice que va a 100 km por hora, lo que está diciendo es que si toda su vida fuese a 100 km por hora, cada hora transcurrida recorrería 100 kilómetros. Es como una tendencia. En ese momento la velocidad que llevo es como un ritmo de movimiento, de espacio recorrido en función de la unidad de tiempo que sería una hora. ¿Vale? Pues entonces cuando yo digo que aquí la derivada es 6, olvidaros de kilómetros por hora. Si no le quiero poner nada de esto, ni espacio ni nada, diríamos que el ritmo de crecimiento de esta función es de 6 unidades cuando pasa una unidad. Si siempre la función se moviese así, que no va a ser así, pero si se mantuviese este ritmo de crecimiento, cada vez que me moviera... ¡Ostras, que estoy en borrar! Esperad. Cada vez que me moviese una unidad aquí subiríamos 6 unidades.
No es cierto porque la parábola no se mueve así, ¿vale? La parábola no lleva siempre el mismo ritmo de crecimiento, pero entendí lo que quiero decir, ¿no? Igual que cuando vas conduciendo no llevas siempre el mismo ritmo de velocidad. Bien, bueno, dicho esto, ya estamos en condiciones de... Bueno, ya hay un error. Encima de derivadas laterales hay una línea que como corté una cosa de ahí y la puse más abajo, se ve que no lo corté todo y me deja ahí una línea, ¿eh? Encima de derivadas laterales la línea que pone. Entonces la recta, eso quitarlo, esa línea es de más abajo y está puesta más abajo. Así que quitar eso. De lo que vamos a hablar ahora es de derivadas laterales. Vamos a ver. Como antes hemos usado una definición, vamos a usar ahora otra. La derivada de una función en un punto es el límite, pues con la otra definición, cuando h tiende a 0, de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido por h. ¿Vale? ¿Vale? Pero es que para que exista límite, tienen que haber límites laterales. Entonces, ¿y qué es eso de los límites laterales? Pues el límite lateral será esto mismo, o sea, que esto mismo que hay aquí, pero cuando h tiende a 0 por la derecha, ¿no? O por la izquierda. Vamos a poner las dos. Por la izquierda y por la derecha. Y aquí lo mismo, ¿eh? Vale, pues cuando nosotros calculamos el límite por la izquierda, se dice que eso es la derivada lateral por la izquierda. Derivada lateral de la función f en el punto x sub 0 por la izquierda. Y aquí abajo sería por la derecha. ¿De acuerdo? Y lógicamente, para que ese límite exista, las dos derivadas tendrán que coincidir. Porque para que haya límite, me tienen que coincidir los límites laterales. Es decir, las derivadas laterales tienen que coincidir. Bien, a ver un momentito. Límites laterales que coincidan. A ver, un momento, que estoy mirando una... Ah, vale, nada, está más abajo, nada, que no me acordaba. Vale, muy importante también a nivel práctico, o sea, a nivel de saber un poco de qué va esto. Vamos a ver. Espera. Mirad, más tarde relacionaremos el concepto de continuidad con el de derivabilidad. Sabemos que una función que no es continua en un punto, ahí está rota, ¿no? No sé, ahí al paso por ese punto no la puedes pintar toda seguida. Bueno, pues una función derivable, tiene que hacer esto así. Por ejemplo, en este punto. Derivable significa que al paso por ese punto la función es suave. Si hace esto, por ejemplo, imagínate que aquí está x sub 0 y hace esto y después hace esto. En el punto x sub 0, si tú pasas el dedo por la gráfica, tú pasas el dedo por aquí, ¡uy! Ahí te pinchas. ¿A que sí? Lo dicho en plan más fino, eso es un punto anguloso. Bueno, pues en ese caso, de verdad os prometo yo, esto lo creéis porque es verdad, que la derivada por la izquierda y por la derecha no te coinciden. Cuando te coinciden la derivada por la derecha y por la izquierda, en un punto es que al pasar por ahí, la función está suavita y si pasas el dedo no te pinchas, ¿vale? No pongáis esto jamás en un examen ni nada, ¿eh? Esto es solamente que lo sepáis. Sobre todo lo de pincharse, lo de anguloso y tal, sí, lo que está en los apuntes sí, pero es que hay gente que es capaz de ponerme, porque ya me lo han puesto en algún examen, por eso os lo digo. Que si te pinchas, que si no te pinchas, me quedé muerta cuando leí el examen. Bueno, vamos con el ejemplo 3, que yo creo que ya va a ser lo último, a ver. Funciones derivables. Sí, mañana daremos otras dos clasecitas. Yo creo que pensaba terminar en 2 días, pero va a tener que ser en 3, la teoría. Vale, y nos examinaremos de lo que llevemos. Si no lo podemos dar todo, de la teoría seguro, los ejercicios si no lo hemos podido dar todo no pasa nada. Vamos a ver, ejemplo 3 dice, calcula las derivadas laterales de la función f de x igual. Nos examinaremos quien desee examinarse. Y ahora pongo esta función si x es menor o igual que 3, y esta fórmula que diga, y esta otra fórmula si x es mayor que 3. Ya sabéis que eso significa que por aquí la fórmula es 2x y por aquí la fórmula es x más 3. Y me pide la derivada en el 3. Vale, ¿qué hemos utilizado antes? Cuando h tiende a 0. Vale, pues ahora vamos a utilizar
cuando x tiende a 3. La otra fórmula, vamos utilizando las dos indistintamente. Buscarla y veréis que pone esto, de la definición de derivada. Cambiamos x sub 0 por un 3. ¿Y ahora qué está sucediendo? Vamos a ver. Que yo, cuando tenga que poner f de x, como no distinga 3 por la derecha o 3 por la izquierda, no sé cuál de las dos fórmulas es. En cambio, si distingo, sí. Es decir, si yo pongo aquí por la izquierda, sé que es la fórmula de arriba, ¿no? Que por cierto era 2x. Entonces esto sería igual al límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, 2x. F de 3, ¿dónde se calcula? Vamos a ponerlo aquí abajo. F de 3 se calcula aquí, ¿no? Aquí está el igual. Luego f de 3 sería 2 por 3, que es 6, ¿eh? Ojo, ¿con dónde se calcula? Me da igual que esté por la izquierda o por la derecha. F de 3 se calcula siempre donde está el igual, como toda la vida. ¿Vale? ¿Qué me ha salido? Me ha salido 6. 6 partido por x menos 3. Si sustituís por el 3 como siempre, veréis que os sale indeterminación. Pero se resuelve volado. Porque sacas aquí factor común y ya se va. Y te queda una constante y el límite de una constante es la constante. Vamos ahora a hacer la derivada por la derecha. No me cabe. Vale, me voy a otra hoja. Era x más 3 y esto era 6, ¿no? Vale, como vosotros lo estaréis copiando en un papel, pues lo tendréis mejor que yo porque lo podréis ver lo que pone en el otro lado. Estamos por la derecha, ¿no? Con esta definición ahora. Y ahora f de x por la derecha parece ser que es x más 3. F de 3 es 6. Vale, voy a asegurarme de que eso es verdad. Bueno, lo tengo aquí escrito. F de x lo tengo en el ordenador. Vale, está bien. Y f de 3 es 6. Vale, y entonces aquí me queda, vamos a ver, lo he puesto bien. 3 por 2, 6, esto era 6, ¿no? Esto era 6, y donde pone f de x es x más 3. Vale, pues está bien, ¿no? Vale, entonces, arriba me sale el límite. Puedo meter ya el 3 o primero agrupar lo que queráis. Voy a dejarlo un poco más mono. Y me sale, al meter un 3, me sale menos 9 partido por menos 3, que es 3. Total, que por la izquierda me ha salido 2 y ahora por la derecha me sale 3. ¿Qué concluimos entonces? La derivada en el 3 por la izquierda es 2 y por la derecha es 3. F no existe, no es derivable, no existe la derivada en el 3 o f de x porque no coinciden, ¿eh? No coinciden. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué viene ahora? Funciones derivadas. Ah, bueno, esto sí que lo puedo decir. Vale, un minuto más y ya está. Y lo corto ya, ¿eh? Vamos a ver. Ahora viene una preguntita que pone funciones derivables y luego habla de continuidad y derivabilidad. Funciones derivables. Solamente una cosa, mirad. Es que viene al pelo y prefiero hacerla ahora. Dice que una función, vamos a poner los esquemáticos. F de x es derivable en x sub 0 si existe la derivada en ese punto y es finita. Es decir, yo tengo que poder hacer la derivada en ese punto, que por cierto no le he puesto nombre, x sub 0, el punto es x sub 0, ¿no? X es derivable en un punto x sub 0. Si existe la derivada y es finita, es decir, si la derivada me da infinita, no vale, ¿de acuerdo? Dice aquí que la función del ejemplo 2, el ejemplo 2 no sé si está en el otro, está en el otro, no sé si está el mismo el otro. En el ejemplo 2 la derivada me salía 6, ¿no? Pues esa función es derivable, además no hemos tenido que distinguir ni derecha ni izquierda ni nada, era el mismo límite. Pero en el que acabamos de hacer, en el ejemplo 3,
no hay derivada porque por la derecha y por la izquierda salía distinto, ¿no? Por eso tenéis en los apuntes que en el ejemplo 2 la función es derivable y en el ejemplo 3 no es derivable. Y lo último que tenéis ya, o lo último no, donde yo voy a cortar ya, es en que pone f de x derivable en un intervalo cerrado, AB. Y te dice, si tú tienes la función definida aquí, te dice, vamos a cambiar de color. Leeros lo que ponía ahí, pero yo os lo digo aquí, explicándolo en plan más coloquial. Te dice que una función es derivable en un intervalo cuando por dentro es derivable. Y en el punto A tiene que existir también la derivada. Pero claro, ¿por qué lado? Pues por donde tengo función. Y en el punto B también tiene que haber derivada. ¿Pero dónde? Pues lógicamente por la izquierda, si por la derecha no tengo función. Espera. ¿De acuerdo? O sea, derivable en un intervalo cerrado quiere decir que en el interior del intervalo, en dos puntos que andan por aquí en medio, es derivable. Y en las esquinas, en los extremos que diga, es derivable por donde puede. Derivable, repito, que significa, la palabra derivable significa f derivable en un punto, lo que hemos dicho antes, que hay derivada, es decir, que se puede hacer la derivada, pero que da finito, ¿vale? En este caso, del intervalo, por aquí dentro haríamos la derivada y me daría una derivada finita, y en los extremos haríamos las derivadas que están aquí. Me daría finita y